En este día, en esta mañana, voy a tocar un tema que es de suma importancia. La Iglesia 126 se caracteriza, ¿verdad?, por enseñar continuamente el evangelio práctico, o sea, que los cristianos sepamos cómo vivir la vida cristiana, que los cristianos sepamos lo que es y lo que no es conforme a la Escritura, y eso es muy necesario en estos tiempos, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino del Señor. Eso quiere decir que la iglesia debe ser un guardián de la salud espiritual de los hermanos. Y si hay una cosa que no es negociable es eso. Nosotros no debemos permitir otra cosa que no sea la enseñanza bíblica, la palabra de Dios. Y tomé este tema porque me llama mucho la atención que en este tiempo y en estos lugares sobre todo, yo no sé si usted nota que aquí es uno de los lugares que más se habla del derecho. O sea, todo el mundo tiene un montón de derechos y esto se ha convertido, sin darse cuenta, en un libertinaje, porque la gente tiene derecho a todo. La gente hace aquí lo que quiera, come lo que quiera, dice lo que quiera, habla de lo que quiera. Pero ¿cuántas veces usted oye gente hablando de su deber? ¿Cuántas huelgas y manifestaciones usted ve a la gente reclamando que le dejen cumplir con su deber? Por casualidad usted ha encontrado un grupo de gente frente al software reclamando que le permitan pagar el fea del software o de la guagua, que ellos quieren pagar y que le permitan pagar porque ese es su deber. Entonces, nosotros podemos decir que un derecho es un sistema de normas que las instituciones han establecido, ¿verdad? Y el derecho siempre vendrá de la vía de allá para acá. Decía hermano José que usted me jugó coca, que la iglesia lo quería escuchar a usted, no era a mí, era a usted que lo querían escuchar. Entonces, la vía del derecho viene de allá hacia acá. O sea, el derecho es algo que se reclama, o sea, desde allá. Las personas tienen, ¿verdad?, que cumplir con todo lo que yo exijo. Pero la otra parte, que es el deber, esa es una carretera vacía. Ahí no hay tráfico. El deber es lo que yo estoy supuesto a hacer. Y si usted se monta en la carretera del deber, usted va a manejar prácticamente solo. Y esto incluye también la iglesia, porque ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en la misma sociedad y la gente, somos la misma gente, estamos viviendo en el mismo mundo y con la misma necesidad y todo. Entonces, usted notará que la iglesia casi siempre son 2 o 3 personas las que llevan la carga completa. La iglesia hay que limpiarla, la iglesia hay que darle mantenimiento, la bola tiene que estar encendida, el aire encendido en este tiempo de calor. Todas cuantas cosas, y eso lo hacen 1 o 2 personas. Entonces, como el deber no tiene público, nosotros vamos a hablar en esta mañana de 12 deberes que son básicos e importantes, y cada deber es una enseñanza que por motivo de tiempo lo que le vamos a dar prácticamente son los textos para que usted anote y usted llegue a su casa. Y mi oración en esta mañana es que alguno de estos deberes
le choque de frente a su mente y a su corazón, usted diga, yo voy a empezar en este día, en este domingo, con este deber, porque, ¿verdad?, las enseñanzas en la iglesia no son simplemente para llenar un espacio de tiempo. Nuestras oraciones cuando preparamos una enseñanza es que Dios hable a través de su enseñanza, le hable a la iglesia le escuche, la iglesia la entienda y la iglesia la practique. Empezando con su propia vida, la practique. Entonces he tomado el libro de Hebreos, capítulo 13, y el primer versículo del capítulo 13 tiene el primer deber: permanezca el amor fraternal. El primer deber de nosotros como cristianos es amarnos unos a otros con amor fraternal. Y diríamos, pero eso es ABC. Yo amo a mis hermanos, yo amo la iglesia, yo lo amo a cada uno. Pero si nosotros analizamos lo que es el amor fraternal habla del cuidado de tus hermanos, primero que todo tus hermanos en la fe, y luego, ¿verdad?, después de los hermanos en la fe, nosotros como cristianos estamos llamados a mostrar el amor fraternal. Y una de las características y el modelo a seguir debe ser nuestro Señor, debe ser Dios. Si yo quiero hablar de amor fraternal, yo tengo que mirar a Dios antes que nada. Y ustedes saben que la frase o la palabra amor es la palabra más mencionada y es la palabra menos entendida, porque la gente piensa que amar es el día de Santo Fulano, regalar algo, el día de tu cumpleaños regalarte algo y ya cumplí, el día del aniversario te regalo algo y ya cumplí. Pero el amor fraternal que dice la Biblia habla de un cuidado especial. Y ese cuidado especial debe ser demostrado no por la persona que lo está ejecutando, es decir, no por el transmisor, sino por el receptor. Es decir, yo debo estar seguro que cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta iglesia me aman sin temor a equivocarme. Pero no es porque ellos me dicen, Alipio, te amo, es porque eso está tan visible, eso es tan obvio, que mis hermanos están tan pendientes de mí que no hay espacio a la duda. Dice 1 Corintios 13, último versículo, ¿verdad? Y ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. Y dice que permanezca. Hay palabras que están marcadas en la Biblia. Si dice que permanezca, quiere decir que debe estar siempre, no debe desaparecer. Ese es el concepto, ¿verdad?, de amar fraternalmente. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? A veces, y ahí yo creo que a veces fallamos todos. Hay alguien enfermo, ¿verdad?, y oramos, Moisés nos da la petición de oración y con eso no tenemos problema en orar. Pero yo creo que debemos dar un paso un poquito más adelante y no simplemente orar, sino averiguar cuál es la necesidad del hermano que está en el hospital, del hermano que está enfermo en su casa, del hermano que está solo en su casa, la hermana está solo en su casa. Yo sé que hay algunos hermanos que son bien solidarios. Y gracias al Señor por eso, porque hay hermanos que son bien solidarios. Pero este es un deber no solo de un hermano. Este es un deber de cada cristiano, porque es la Biblia que está diciendo que permanezca el amor fraterno, fraternal. ¿Lo podemos mirar de esa manera? Hay otros textos que ustedes pueden anotar si quieren, lo pueden buscar, ¿verdad? Dijimos Juan 13:34, ese lo voy a leer porque es bien importante. 13:34, Juan 13:34. Mire lo que dice Juan 13:34. Y hasta el 35 podemos leer. Dice, un mandamiento nuevo
os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mire el porqué. El versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Mire, este es un cuadro que dice que el amor entre hermanos es un testimonio visible al mundo, y uno de los parámetros que el mundo va a mirar y va a prestar atención es cuando los hermanos en la iglesia viven diferente a como vive el mundo. El amor del mundo se resuelve con un ansor y con un regalo y con una llamada. El amor de entre hermanos debe resolverse con presencia, con aquí estoy dispuesto si me necesita, qué es lo que necesita. Y esto no le quita importancia a la oración. Esto lo que hace es que le pone 4 ruedas y un guía a la oración. ¿Usted entiende? 4 ruedas y un guía quiere decir que esto es lo que pone la oración en acción. A veces nosotros somos muy buenos orando y muy malos accionando. Y cuando nosotros oramos que Dios provea, lo que estamos diciendo es que nos estamos poniendo a la disposición de Dios, porque Dios va a proveer en base, usando a alguno de nosotros, hermanos. Ya Dios no envía ángeles a hacer misiones. Dios no está enviando seres extraterrestres a hacer el trabajo de la obra, que es importante. Eso es parte del trabajo de la obra. Dios está enviando personas de carne y hueso con nombre y apellido. Ese nombre puede ser usted, se puede llamar hermano Carlos, se puede llamar hermano José, se puede llamar hermano Armando, se puede llamar hermana Magdalena, se puede llamar nombre y apellido para cumplir con este mandamiento. El segundo versículo dice: acordaos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y aquí está, la hospitalidad en el contexto del pasaje era un poco diferente a la hospitalidad en el día de hoy, pero no pierde, aún siendo diferente, la forma de aplicarla. Y vea esto como un deber. La iglesia, los hermanos, nosotros tenemos el deber de cumplir con la hospitalidad. Si queremos podemos escrachar ese versículo, y si no queremos, entonces viene la pregunta: ¿cómo en este tiempo y en este lugar podemos hablar de hospitalidad? Bueno, pregúntele al hermano José con el hermano Eri. Pero yo le voy a ser honesto, y este es un sentir y lo tengo en el corazón, y no hagan ni siquiera caso si no quieren, pero yo digo, no podemos dejarle al hermano Eri solo al hermano José. Amén. Eso está en mi corazón. No podemos. Nosotros le dijimos el viernes y el sábado y el domingo va para nuestra casa. Así mismo debiera aparecer otra casa. ¿Por qué? Porque el hermano Eri viene aquí por primera vez, y el hermano Eri viene confiando en la iglesia. Hermano, entonces nosotros estamos, sí, en los tiempos del que escribió, cualquiera que fuera, Pablo cualquiera. Sí, la hospitalidad era muy importante, porque era que los hermanos salían, y los hermanos salían a las misiones a caminar horas y horas, a veces a pie, a veces en un burrito, y a veces así se hacía misión. Y ellos andaban, ¿sabes cuánto? Con una chequera llena y una buena tarjeta de crédito. No, los hermanos salían a depender de hermanos que a veces ni conocían. ¿Y qué hacían esos hermanos? Que ponían a la disposición del hermano
Porque ellos no preguntaban nombre, ni iglesia, ni apellido. Era que un hermano lavado con la sangre del Cordero es un hermano donde quiera que esté y como quiera que se llame y donde quiera que se congregue. Cuando una gente se arrepiente y se convierte de verdad, es un hermano más, hermano. Yo no sé hasta cuándo nosotros vamos a romper con esto, porque esto es bíblico. Donde quiera que haya un hermano, es un hermano. Entonces, los hermanos, los verdaderos hermanos, los hermanos que son fieles al Evangelio y a la palabra de Dios, dependen de los demás hermanos, no son negociantes de la palabra, no andan haciendo actividades fuera, actividades extras como muchos hacen por ahí, actividades extras para sostenerse y hacen cuanta cosa y también van a la iglesia y lo que sea. No, un verdadero hermano depende de la fe en Dios y del sustento de los hermanos. Y eso está hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que dice? Deber de ser hospitalario. Primera de Pedro 4:9, Primera Timoteo 3:2, Isaías 58:7 nos habla de la importancia de la hospitalidad. Y el texto dice, sin saberlo algunos hospedaron ángeles. Es decir, hace referencia cuando Abraham recibió visita de ángeles, ¿verdad? Y tuvieron ahí, él no sabía que eran ángeles. Cuando Lot también recibió visita de ángeles, en este caso, ángeles tiene un significado diferente. Nosotros podemos decir como ángeles, estos hermanos misioneros de verdad, misioneros que andan predicando la palabra de Dios y que dependen, gracias a Dios que las iglesias templo bíblicos se han preocupado, ¿verdad?, con ofrendas y ayudan a los hermanos. Me contaba el hermano ayer que hablamos bastante. Yo fui simplemente 5 minutos, ese era mi plan, y duré casi 2 horas, porque entonces estaba tan contento. Eso fue una cosa. Y él me decía, mire, cuando un hermano dice, vamos a decir en República Dominicana, en Honduras, hablan de iglesia templo bíblico. La iglesia 126 es la madre, es la casa del evangelio en Nueva York. Y eso me llenó de gozo y de emoción cuando él me está diciendo, esta es la iglesia de referencia, de punto de referencia, que cuando un misionero, un cristiano habla en Nueva York, dice la iglesia 126. Qué bueno que la iglesia 126 tiene un testimonio hecho, un testimonio que hay que cuidar, pero ese testimonio demanda del deber de nosotros. Somos nosotros ahora, los de la 126, somos nosotros. Ya el hermano Luis, ¿verdad?, que lo mencionan mucho, el hermano Luis no está. ¿Quiénes son los hermanos Luis ahora? Todos nosotros, allá atrás el señor de blanco, con la corbata bonita, el que está allá, mírenlo, si lo pueden mirar. Somos nosotros ahora, el hermano Luis, somos nosotros los responsables de que esto siga hacia adelante. ¿Cómo? Cumpliendo con el segundo deber, el deber de la hospitalidad. El tercer deber, acordaos de los presos. Mire, este es un ministerio que prácticamente es cero en la congregación cristiana. Mas, sin embargo, en las congregaciones pentecostales, aunque lo han vandalizado, porque hay que decirlo así, lo han vandalizado porque han creado un montón de capellanías y cosas para que la gente vaya a la prisión, cuando realmente a la prisión puede haber un ministerio de una iglesia que 2 hermanos, 3 hermanos vayan un día al mes a una prisión. Y este es un ministerio tan importante porque preso, mire, la Biblia lo menciona, debemos ir al contexto, ¿verdad? Porque en estos tiempos habían muchos cristianos presos simplemente por la fe. Habían muchas viudas. ¿Por qué? Porque los hermanos era lo que les tocaba ir al frente de batalla, y el que fue a la batalla y murió dejaba a la esposa, 3 hijos, 4, 5, lo que fuera, y era necesario.
Pero mire, hoy día la gente que está presa no es él solo el que está sufriendo. Hay gente de esas que tienen una esposa y 3 niños pasándola de Caín. Y yo sé que esto es incómodo predicarlo, ¿verdad? Porque esto nos incomoda saber que hay cosas, hay deberes que no estamos cumpliendo y debemos pedirle a Dios que nos ayude a cumplir con nuestro deber, porque esto va a ser de bendición a la iglesia. Usted sabe que hay personas, hay hogares que se convierten, ¿por qué? Porque la única persona que le da la mano es la iglesia. La única persona que en el tiempo de dificultad está presente es la iglesia. Y de la misma manera que es tan importante suplir las necesidades espirituales, déjenme decir esto, la gente mira primero la necesidad física porque el día a día la renta es hoy que hay que pagarla y eso preocupa a la gente. Si la gente no ha pagado la renta, si la gente no tiene que comer, si los niños están llorando y la nevera está vacía, es muy difícil predicarle el evangelio a una gente pensando que la nevera está vacía, que no hay leche para el niño que está llorando, o el niño se va a despertar y no hay un pamper más para ponérselo, hermano. Entonces, estas son parte de las obras y las obras debemos verlas como un deber del cristiano. Los presos, mire, si usted se lee Mateo 25, 34, usted se dará cuenta, y esto nada más lo puede entender Dios. 25, 34, tengo que leerlo porque es muy importante. Todo es importante, pero para remarcar, mire lo que dice el 25, 34 y 35. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿De qué está hablando esto? De las obras, del deber que tiene el cristiano. Y esto va a ser reclamado, mire. Esto va a ser reclamado. ¿Usted entiende lo importante que son las obras? Y lo que pasa muchas veces es que porque aquí está, a veces la gente quiere hacer las obras antes de arrepentirse, y al revés, hay que arrepentirse y hacer las obras para que las obras tengan valor y aparezcan un día en la memoria de Dios. Y nosotros le damos mucha importancia y con mucha razón a muchos temas cristianos, ¿verdad? Pero hay temas que nosotros no le damos importancia y nosotros tenemos que darle importancia a la obra del Señor. Esto es parte de la obra del Señor. Y la obra del Señor incluye a todo el mundo de acuerdo a su capacidad, a su edad, a su tamaño, a su posibilidad. Todos podemos participar de una u otra manera en la obra del Señor. Póngase eso en la mente, todos. Entonces, ¿qué dice el segundo deber? Y mira lo que dice el versículo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El segundo deber, la iglesia debe promover vehementemente el matrimonio. El matrimonio es entre un varón y una hembra. Nuestros jóvenes tienen que ser inculcados en la importancia. Y miren, le digo que es difícil, bien difícil, porque uno siente que los manganzones de uno y las manganzonas a los 18 años y 19 y 17 y 15. Yo le doy gracias a Dios que con mis hijas sobre todo empecé bien temprano a hablarle y siempre preguntando, y cuando mi hija se case y el hombre que quiero y un machete y cuantas cosas, y hablar del tema del matrimonio de la manera que sea. Hay que hablar del matrimonio en la iglesia. Y a propósito, nosotros hemos tenido en el corazón hacer una reunión de matrimonio en la iglesia, aunque sea una vez al mes, y estamos esperando que los ancianos se reúnan y que nos digan, ustedes pueden comenzar con eso. Eso va a ser para pareja.
para pareja, porque hay que hablar del matrimonio. ¿Por qué? Porque ¿de qué se habla allá afuera? Allá afuera los tipos de matrimonio, uniones libres, el matrimonio legal, tradicional, muy poca gente van a City Hall, ¿verdad? Solicitan una licencia y se casan con ellos y 2 gente o 3 y ya. Eso es poco, no son muchos. Yo decía que por donde nosotros vivimos hay un jardín, una parte de Central Park, y eso es una parte preciosa. Yo recuerdo que al principio cuando nos mudamos ahí, sobre todo en verano y en primavera, eso era casi diario, eso estaba lleno de limusinas. Los matrimonios venían ahí a tirarse fotos y cuánta cosa. Ahora se pasa semana y mes y usted no ve ni una bicicleta, cuanto más limusina. Esto nos dice, señores, que el matrimonio allá afuera, la gente se junta para pagar la renta, se juntan para pagar el cuarto, los estudiantes, para cualquier cosa, pero ese tema no se está tocando en ningún lado. Entonces la iglesia tiene que hacer énfasis para que nuestros muchachos entiendan que ellos tienen que, si ustedes quieren ser saludables, y ustedes tienen que cuando tengan una novia, la condición principal es que tiene que ser una muchacha o un muchacho de la iglesia y tienen que ser doctrinados en lo que es el matrimonio. Y recuerdo siempre a mi mamá que era una frase que ella usaba. Ella decía, casarse no es tirarse al río con el agua fría. Tirarse al río con el agua fría es que usted ahí, ¡bum! Y mientras más rápido se tira, más rápido porque ¿quién quiere estar en el agua fría? No, el matrimonio, la iglesia tiene el deber y la responsabilidad de adiestrar a nuestros jóvenes y personas que no se han casado y están esperando un milagro, porque ya casarse prácticamente es un milagro, saber lo que es el matrimonio. Y esto es una institución sagrada, y mire que el escritor salta de esos temas y hace como si fuera un paréntesis para darnos a nosotros la responsabilidad de hablar del matrimonio. Usted tiene que saber que el matrimonio es algo santo, es algo sagrado, que Dios está dispuesto a bendecir matrimonios de parejas, y por eso hace la aclaración, mire, habla de adulterio y de fornicación. Adulterar es cambiar el contenido, es decir, eso tiene doble significado. Por ejemplo, esa palabra se usaba mucho en el Antiguo Testamento para las mujeres prostitutas y cuanta cosa, y eso también en el sentido espiritual. Usted debe ser santo, y no importa la edad. Si usted está en la iglesia y usted es cristiano, usted debe mantenerse puro y santo, sin adulterar, sin cambiar, que es el significado, cambiar el contenido original, ¿verdad? Y la fornicación, que es esa gente y ese es un tema que no debiera ni tocarse en la iglesia, pero uno nunca sabe, el Espíritu Santo, porque ahora hay muchas formas de fornicación, y la principal básicamente está en las redes sociales. Ustedes, los que son bien cibernéticos, tienen que tener mucho cuidado, porque mire, eso entra en milésima de segundo. En milésima de segundo usted está pecando sin darse cuenta. Y si usted hace un hábito de eso, que es el propósito de Satanás, adiós cristiano, porque te va a coger la mente. Satanás tira a matar. Satanás tira a matar. Lo único bueno que tiene, si habrá algo bueno que tiene Satanás, es que Satanás no te agarra por la mano para llevarte a pecar. Tú terminas dejándote seducir. Entonces, desde Génesis, ¿verdad? Nosotros vemos lo que es el matrimonio, y hay que verlo, y hay que predicarlo, y hay que ejecutar, y hay que hablar de esto como un deber. La iglesia, los hermanos, tenemos el deber, primero con nuestra familia, de que nuestros hijos se casen. Y una de las frases que uno oye con ellos, porque ellos son slave, como dicen los americanos: hijo o hija, ¿cuándo te vas a casar? Bueno, si tú me pagas 40,000 que se lleva a la boda. No.
La Biblia no dice que usted tiene que pagarle boda a una persona para que se case. Esa es su responsabilidad. Yo iré si puedo, vamos a decir. Yo voy si puedo, pero yo no voy a liarme porque usted cree que se está casando para agradarme a mí, agradar a mi esposa. No. Usted debe casarse. ¿Por qué? Porque si usted no se casa, está en fornicación, está en pecado. Hermanos y hermanas que están solteras, tengan mucho, pero mucho cuidado. Esta es un área de ataque de Satanás para las personas que están solteros y hasta para los casados. Entonces hay que estar vigilante con esto. Dice el próximo, ¿verdad? Después de lo honroso del matrimonio y del riego, sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y una de las cosas en esta sociedad es la avaricia. Y este es otro tema que no debiera tocarse en la iglesia. Pero esto como deber, nosotros como cristianos tenemos el deber de no ser avaros. Avaros quiere decir que usted está persiguiendo riqueza, persiguiendo bienes. Si usted está haciendo algo fuera de lo normal, de lo que Dios ha establecido porque usted quiere esto y usted quiere aquello. Y en esta sociedad es muy fácil caer en el juego de quiero. Usted ve a nuestro muchacho. Gracias a Dios que cuando nosotros nos criamos ese diccionario no existía. En esa página de que quiero. Usted lo buscaba en el diccionario y no existía, gracias a Dios. Pero ahora es todo quiero. Ustedes que están criando y nosotros que estamos criando, ¿cuándo un hijo de uno le dice necesito? No, es quiero. Oh, tú quieres. Ah, yo quiero también. Guau, somos dos. Tú quieres y yo quiero. Entonces la avaricia nos lleva a salirnos del propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Que Dios sabe lo que necesitamos. Y le decía al hermano ayer que una de las satisfacciones que debe tener el cristiano, ¿verdad? Y cuando hablamos en los servicios de oración, una de las satisfacciones primordial que debe tener el cristiano es cuando usted puede orar a Dios y usted le puede exponer y poner ante la mano de Dios sus necesidades. Yo creo que ahí termina. Cuando usted le oró a Dios y le dijo esto es lo que deseo y esto es, y ya usted lo puso en la mano de Dios, váyase tranquilo. Ya usted lo dejó en el lugar donde debe estar. Ahora deje que Dios obre. La avaricia ha sido causa de muchos divorcios, de muchas separaciones. Ha sido causa de muchas de las enfermedades que estamos padeciendo hoy día, porque cuando usted se sale del programa de Dios y usted se sale de trabajar un horario normal establecido y usted quiere trabajar 3 horarios, usted quiere trabajar 16 horas y 20 horas y muchas veces, muchos lo hemos tenido que hacer, ¿verdad? Por situaciones, lo que sea. Pero uno sabe que está caminando sobre un terreno minado. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano nuestro se va deteriorando y cada hora que se deja de dormir y cada hora que se deja de descansar, es un saco abierto que hay en tu espalda y es una piedra, para que lo entiendan, es una piedra que tú estás echando en tu espalda. Por eso a veces llegamos a la vejez y lo único que llevamos, que no lo dejamos en ningún lado, son los dolores y el saco de pastillas. Pero si miramos hacia atrás, fue que vivimos una juventud y lo que hemos trabajado sabemos. No se rían, yo empecé a trabajar a los 6 meses. Porque mi tío me dijo, pásame el tizón para prender el cachimbo. Y ya no me senté más. Llevamos mucho rato, no es para que se rían. Llevamos mucho rato trabajando. Y cada vez, yo le digo a mi esposa a veces, ya voy a cumplir. No voy a decir cuánto. Entonces, ya yo estoy sintiendo, incluso hasta la capacidad de manejar, yo la he ido perdiendo. Y yo soy un taxista de Nueva York de 25 años. Imagínense si yo sé manejar. Y hasta eso lo estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque uno va bajando un poquito. Entonces, debemos saber que esto es un deber, la avaricia, ¿verdad? Debemos, de la manera que sea, debemos ingeniárnosla para que esto no llegue. Y ahora es fácil, porque usted prende la televisión y ahí de una vez le sale un anuncio de algo. ¿Y usted sabe cómo sale el anuncio?
Si cuesta $10, sale con dos y pico. Wow, está en especial ahora. Pero yo uso una frase que da risa. Yo digo, pero no lo necesito. No lo necesito. Hay que educarse a usted vivir de lo que necesita y no de lo que quiere. Tenemos el deber de ser agradecidos. Y 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Ser agradecido, dando gracias a Dios en todo. En todo. Dar gracias a Dios en todo, como quiera que estemos. Nos tocará momentos difíciles. ¿A quién no le ha tocado? Nos tocará momentos de escasez. ¿A quién no le ha tocado? Pero no dice la promesa bíblica que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Deber de honrar a vuestros pastores. Ay, papá. ¿Qué es lo que dice? Acordaos el 7 de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Honrar a vuestros pastores. Esto debe verse como un deber. Hermano, y la iglesia tiene que aprender esto. Yo sé que da lucha, porque hay otras iglesias que han vandalizado esto, pero no miremos lo que vandalizan, miremos lo que la Escritura dice, honrar a vuestros pastores, es porque vuestros pastores, dice, tienen cuidado de nosotros. Y pongo siempre el ejemplo, cuando algo está pasando en la iglesia, cuando hay una situación difícil en la iglesia, ¿a dónde van los hermanos? ¿A dónde van? Donde los pastores. Los pastores son, aunque usted no lo vea, los pastores son los que están orando en cada momento, los pastores son los que están intercediendo, los pastores son los que están pensando, los pastores son los que se están trasnochando a veces por la salud de la congregación. Entonces hay que honrarlo. Y yo creo que la honra más barata, porque como estamos en crisis, la honra más barata que debe haber es nosotros siempre estar orando por ellos. Y no culpando tanto, hermano, porque no nos debemos olvidar que nuestros pastores no vinieron del segundo cielo. Debió Dios haberlo mandado de allá arriba, del segundo cielo, tercero, cualquiera, pero ellos salieron de nosotros. Quiere decir que de la misma manera que nosotros tenemos luchas, la tienen los hermanos. De la misma manera que nosotros tenemos situaciones, la tienen los hermanos, con esposa, con hijos, con hijas, con quien sea. Estamos viviendo lo mismo y estamos en la misma barca. Y lo que menos necesitamos es gente que esté hablando mal de uno y criticando a uno y en desacuerdo en todo. Miren, y cuando digo desacuerdo, lo digo con todo dolor, porque esta es una de las herramientas más usadas por Satanás en el liderazgo. Ojo. Si Satanás logra que ustedes estén en desacuerdo, aplaude y ganó. Porque ustedes en desacuerdo no van a poder seguir guiando el guía al destino que Dios ha determinado. Cuando uno dice una cosa y el otro otra y el otro otra y el otro otra, está norte, sur, este y oeste, no se van a juntar porque el que camina para el norte nunca se va a juntar con el que camina para el sur. Y esto es muy fácil. Porque esto empieza con cosas sencillas, con cosas que no tienen ninguna importancia, pero esto se va haciendo un hábito y hay personas que están en contra de todo, hermano, y tenemos que evaluarnos. Si queremos pensar en la obra del Señor y si queremos seguir hacia adelante, tenemos que evaluar lo que conviene no a mí ni a ti, lo que le conviene a la obra. Y lo que dice la palabra de Dios, que es lo mejor para la obra, conforme a la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores para criticarlo, es lo que dice el texto. Acordarse de vuestros pastores quiere decir que usted, hay un momento que usted ora por sus líderes para que Dios le ayude, le fortalezca, le provea, le guíe, le sostenga. Eso es acordarse de vuestros pastores. Y yo sé que la iglesia lo hace. Yo sé que lo hace. Por eso ese mismo versículo 7
se va al 17 y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire, uno de los problemas grandes que hay en las congregaciones es la obediencia y los hermanos no se dan cuenta. Los hermanos no se dan cuenta. ¿Y usted sabe dónde está el origen de esta palabra? Sujetaos. Esa palabra viene de allá de Génesis. Es la misma tradición hebrea. Desde Génesis, cuando Dios como castigo le dice a la esposa, le dio un castigo que es el castigo con el cual la esposa más pelea. Es la sujeción. Pero eso es transmitido a la próxima generación, que son los hijos. Esos muchachos le da una lucha a obedecer cuando tú le dices algo, y eso viene como herencia de ahí mismo, de sujetarse. Esa palabra sujetarse quiere decir someterse a lo que está establecido. Si es papá y es mamá que dijo que a esta hora te tienes que acostar a esa hora, y ahora ellos empiezan a decir que no tienen sueño, que si se acuestan van a dar vuelta en la cama, que si a la tarea, esa es la hora de la tarea, no ahorita porque yo sé eso, y después andan tuntuneando, como dice uno, tardísimo, completando una tarea cuando tuvieron todo el tiempo de hacerla, porque por la sujeción. Sujeción no quiere decir que tú hiciste la cosa. Sujeción quiere decir que tú la hiciste cuando la debiste haber hecho. Sujeción quiere decir que aunque nosotros algunas veces no estamos de acuerdo con algunas decisiones, pero si eso fue lo que aprobó la mayoría, nos callamos y no seguimos cacareando con eso. Si la iglesia aprobó que el servicio iba a ser a las 8 de la noche y usted entiende que debe ser a las 7 porque usted llega a las 4 de trabajar y tiene tiempo y lo que sea, y la iglesia mayoría dijo es a las 8, vamos a someternos a lo que dijo la iglesia. Sin cacarear, porque eso es sujeción. Dice el próximo, ¿verdad? De acordarse de vuestros pastores. 1 Timoteo 5:1, Hebreos 13:17 que leí, 1 Pedro 5:4. Deber de cuidar vuestra doctrina. Mire, ese es un deber, no simplemente... Porque a veces, como los textos aparecen que era para el líder de la iglesia, para los líderes de la iglesia, no es menos cierto que los líderes son los principales guardianes, los que vigilan, los que están al tanto de cuidar la salud espiritual de la iglesia. Pero usted como persona, usted como cristiano, usted como creyente, usted tiene el deber de cuidar lo que usted consume. ¿Por qué usted tiene parte del deber? Porque ¿cuántas veces el hermano Carlos ha ido a mi casa a las 3 de la mañana? No. Nosotros lo que pasamos es un rato aquí. Y aquí se sirve la palabra de Dios. Ahora, ¿qué control tenemos en su casa de lo que usted hace, de lo que usted ve, de lo que usted habla? Usted entiende que esta es una responsabilidad suya de cuidar la doctrina. Pablo dice en Hechos 20:32, un versículo bien conocido, ¿verdad? En esa reunión famosa, y él dice: y ahora, oh hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios y su palabra. Por eso la iglesia es celosa de que se predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios son los únicos que pueden cambiar, pueden transformar vida, nos pueden acercar a parecernos a Cristo. Recuerden que es una sola sección, ¿verdad? Porque hay bautismo. Entonces yo puedo coger, dígame. Ok, no sé, porque me había querido terminar y no me va a dar el tiempo, entonces. Ok.
Entonces, lo que la iglesia necesita, yo sé que las iglesias ahora hacen muchísimas actividades y películas y esto y aquello, pero lo que la iglesia realmente y primordialmente necesita es estar expuesta a Dios y a su palabra. Eso no es negociable, hermano. Hay hermanos que se conforman, hay unos libritos, ¿verdad?, que reparten los hermanos a principios de año, el pan diario, qué sé yo qué. Y hay hermanos que todo lo que se comen en el día es la meditación del pan diario. Pero la Biblia dice que la congregación necesita de Dios y de su palabra. Dios y su palabra son los únicos que pueden mantener una iglesia saludable, la iglesia que es expuesta a la palabra de Dios, la iglesia que escucha la palabra de Dios y luego que la escucha la entiende, y luego que la entiende la practica, y luego que la practica la comparte, porque la vive, ¿verdad? Porque la vive. Es una iglesia que puede ver cambios. Entonces no hay que ser científico. Cuando usted ve que un hermano no está creciendo en el conocimiento de Dios y de Cristo, no hay que hacerle una autopsia, ni hay que hacerle una necrosia, ni hay que hacerle nada que termine en crosia para saber que no está comiendo de Dios y de su palabra. Usted sabe que hay hermanos en todas las congregaciones que va alguien a predicar y predica y dice algo y por ahí mismo se van. Es decir, y se van con cualquiera, como dice, se van con cualquiera y creen lo que cualquiera diga. No, yo voy a creer lo que dice Dios en su palabra. Y para creer lo que dice Dios en su palabra, yo tengo que depender de Dios y del Espíritu Santo y de la Escritura. Y aprovechar lo que los hermanos nos sirven, pero no quedarme con lo que dijo el hermano. Yo tengo la Escritura y yo tengo el Espíritu Santo y Dios ayudará a entender. Y hemos hablado, ¿verdad?, experiencias de hermanos que nunca fueron a una escuela. Y uno de esos fue mi papá, nunca fue a una escuela, no sabía leer. Y cuando él iba a participar en la cena del Señor, mi hermano Roselio leía un pasaje, un hermano designado le leía un pasaje y él hablaba de ese pasaje. Había un predicador que a Magdalena le gustaba muchísimo, un señor ya bien anciano que era de Cabarete, y ese señor lo único que sabía era predicar. Ese hombre no sabía nada, no fue nunca a una escuela, y gusto usted sentarse a oír esa prédica. ¿Por qué? Porque eso lo hace el Espíritu Santo. Esta Biblia está, que es la palabra de Dios, está hecha por Dios de manera tal que cualquier persona la pueda entender. Pero cerrada no se entiende. Hay que abrirla. Seguimos ahorita entonces, hermanos.